Gracias. Perder 50 monedas de oro con alguien tan generoso es un placer. ¿Quieres apostar nuevamente con nosotras? Claro. ¿De qué se trata la apuesta? Las dos nos desnudaremos completamente. Tú nos llevarás al lecho, nos acariciarás, nos besarás durante toda la noche. Claro, sin hacernos el amor. Si logras hacer este juego desde el atardecer hasta la medianoche, te pagaremos 50 monedas de oro. ¿Pero sin que la Bush entre en el Ashashun? Ajá. Una tarea difícil. ¡Bravo! Son cuentos eróticos africanos. Marina Bebera, Cristina Giles, pasen por favor de este lado, qué gusto tenerlos. Tenerlas aquí con nosotros para que nos cuenten sobre estos cuentos eróticos africanos. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues háblenos sobre esos cuentos eróticos africanos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata? ¿Hacia dónde nos lleva? Damos inicio a los festejos de 10 años de cuentos eróticos africanos en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintas escuelas. Una bonita temporada todos los jueves. Todos los jueves. ¿De dónde nos llevan estos cuentos eróticos africanos, Cristina Giles? Pues mira, están basados en un texto de tradición oral, digamos, que se llama El Decamerón Negro, ¿no? De Leo Frobenius. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es tomamos algunas de estas historias, no todas, y las llevamos a escena, ¿no? Digamos que el elenco está conformado por 4 actrices, un músico y, digamos, bueno, todo este color directamente africano, digamos, está cargado de erotismo, de colores. Es un espectáculo muy divertido. ¿Qué es lo que retrata? ¿Con qué se va a poder encontrar el espectador en estos cuentos? El espectador lo que va a encontrar es su centro. Hay mucho gozo. Siempre han sido 3 cuentos. Esta vez vamos a estrenar otro. Entonces, pero en los 4, nosotros con nuestra tradición judeocristiana y nuestra religión y todo, tenemos como que el gozo sexual bastante, pues, pensado, dirigido. Bueno, en los cuentos eróticos africanos está Flor de Piel. No tiene nada de pornográfico ni de... Es gozoso, divertido, amoroso. La gente sale súper contenta, conecta perfecto. Porque te habla de tu centro, de tu deseo, de tus ganas, como de las ganas de vivir. Ahora, la música, importante, fundamental para irnos llevando los momentos. A ver, cuéntanos. Tenemos un súper músico en vivo, increíble, un señor orquesta. Siempre hemos tenido buenos músicos y esta vez no es la excepción. Guillermo es un talentazo, nos acompaña en todos los cuentos, cambia de un instrumento a otro. Y bueno, pues las percusiones son como el corazón latiendo ahí y está todo el tiempo. Sí, y bueno, si quieren saber un poco como la instrumentación, bueno, es completamente africana, con instrumentos africanos. Hay balafón y djembés, dundún, o sea, está completamente compuesto en esta base tradicional de tambores. Y los cantos, que también en esta ocasión hicimos un arreglo. Ella sí canta. Yo cantando. Y pues muy bonito, digamos, tratamos de mezclar esta parte musical, ¿no? Con colores también, a lo mejor no solamente africanos, pero también latinos, ¿no? Como pues les agradezco en el alma. Nada más, ¿qué día se están presentando y en dónde? En el Teatro Royal los jueves en la noche. Pues muchísimas gracias a las dos. Les agradezco en el alma.